de que vamos a debatir el tema de las propuestas que traen sobre calidad del aire y tal. ¿Les parece que debatamos en conjunto las dos propuestas, con independencia de que luego, por supuesto, se voten por separadas las diferentes mociones? ¿Estamos de acuerdo? 13 y 17 se van a hacer juntos y seguimos el mismo procedimiento. Habrá un turno de intervención para la exposición de la propuesta de menor a mayor. Empezará el señor Gavilán, continuará el señor Jiménez, entiendo que lo va a hacer por Izquierda Unida. A continuación, las intervenciones ordinarias cuando se debate un solo punto, y en el turno de cierre y por el mismo orden habrá las dos intervenciones, la del señor Gavilán y después la del señor Jiménez. Si les parece, señor Gavilán tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Vamos a ver, el motivo de esta moción viene a colación de ese estudio que conocimos hace un par de semanas de un investigador del CSIC, del doctor Aurelio Tobías, en el que se ponía en relación pues los picos de emisiones de partículas contaminantes, en este caso de las micropartículas, de las nanopartículas, como bien me ha corregido el profesor de la Rosa, al que quiero dar también la bienvenida, con los fallecimientos de la ciudad. La verdad que el dato es preocupante, es la primera vez que algo que ya ha manifestado la Organización Mundial de la Salud, que es que la contaminación mata, que la contaminación cuesta vida, que la contaminación provoca enfermedades como el cáncer. Bueno, pues es la primera vez que un estudio, que una investigación parece aquí en Huelva relacionar ambas cuestiones, porque es que parece ser que aquí en Huelva algunos pensaban que lo que valía para el resto del mundo, para Huelva no. Si en el resto del mundo la Organización Mundial de la Salud dice que la contaminación mata, parece ser que en Huelva no era así. Bueno, pues este estudio, al fin y al cabo, cuanto menos está apuntando la existencia de un riesgo. Cuanto menos, se trata, ya digo, de un informe científico, pero apunta a que existe un riesgo para la salud por la exposición a las nanopartículas que se están emitiendo a la atmósfera. Y ante un riesgo tenemos la obligación de actuar. Ante un riesgo existe el denominado principio de precaución. Y el principio de precaución no es algo que está ahí sobrevolando, inspirando el ordenamiento jurídico, es algo que está escrito y plasmado negro sobre blanco en la Ley de Salud Pública. La Ley de Salud Pública, la Ley 33/2011, artículo 3d, dice: la existencia de indicios fundados de una posible afectación grave a la salud de la población, aun cuando hubiera incertidumbre científica sobre el carácter del riesgo, determinará la cesación, la prohibición o la limitación de la actividad sobre la que concurran. Y es lo que estamos aquí, al fin y al cabo, pidiendo. Estamos pidiendo la limitación de esa actividad que puede estar provocando ese riesgo para la salud. Y cito, como me gusta hacer en todas las mociones, cuál es la base jurídica para esta actuación. Cito el Estatuto de Autonomía de Andalucía, el artículo 201, que dice que los poderes públicos de Andalucía promoverán políticas que reduzcan las distintas formas de contaminación. Cito la obligación de actuar que nos da la Ley 34/2007, la Ley de Calidad del Aire, que dice en su artículo 9 que cuando se sobrepasen los objetivos de calidad del aire o exista un riesgo, la comunidad autónoma competente adoptará las medidas adecuadas para evitar o para mitigar esa contaminación. La verdad que esta obligación de actuar, pues no podemos obviarla. De hecho, a nosotros, a Mesa de la Ría, siempre nos ha preocupado estas emisiones de estas nanopartículas. Ya en 2011, en octubre de 2011, presentamos una moción en la que solicitábamos que las estaciones de medición de la contaminación de Huelva pues contaran con detectores de este tipo de partículas contaminantes. Aquella moción se aprobó por unanimidad y la respuesta que se recibió de la Junta de Andalucía es que cada medidor costaba 40.000 euros y que eso era inviable. Ya digo, era una cifra, ya vemos, desorbitada, ¿verdad? 40.000 euros cada medidor para estas estaciones de medición. Y hacíamos referencia también en aquella moción la tesis doctoral de la doctora Rocío Fernández Camacho, que hacía referencia a esa peligrosidad de este tipo de partículas. Yo creo que en eso sí tiene que existir, y creo, es así, unanimidad. Yo creo que son las más perjudiciales para la salud por ese
tamaño que tienen, de 0,1 menores a 0,1 micra, el cuerpo no tiene barreras para evitar la absorción de este tipo de partículas y, por tanto, pasan directamente al riego sanguíneo y, en algunos casos, como las de se hacen referencia en este estudio del doctor Aurelio Tobías o de la doctora Rocío Fernández, en algunos casos, como por ejemplo el arsénico, un elemento que está reconocido en el grupo 1 como de los más cancerígenos conocidos. Ya digo que la propuesta que aquí traemos es que se establezcan esos límites y además existe base legal para hacerlo. La ley, esta misma ley que he citado antes, la 34/2007, la Ley de Calidad del Aire, dice que las comunidades autónomas pueden establecer límites a las emisiones más estrictos que los que exista para la legislación estatal. Es decir, en Andalucía podemos establecer límites que no existan en el resto del territorio nacional. La comunidad autónoma es competente para ello y así lo dice la Ley 34/2007, artículo 5.2. Podemos establecer límites aunque en el resto del territorio nacional no lo haya. Y es lo que estamos pidiendo. Existe un riesgo, existe un peligro y no podemos ponernos de perfil. Tenemos que ser muy consecuentes con la que es nuestra obligación, que es la de proteger el principal bien jurídico, que es la vida. Estamos hablando de que tenemos que tomar decisiones para proteger la vida de nuestros conciudadanos y se propone, ¿cuál es la fórmula? Que la Junta de Andalucía elabore un plan de calidad del aire, un nuevo plan de calidad del aire. El anterior de 2004 no establece límite para estas emisiones de nanopartículas y, paso 2, que se revisen de oficio las autorizaciones ambientales integradas de las industrias que sean susceptibles de estar emitiendo a la atmósfera este tipo de nanopartículas. Son los dos pasos, existen precedentes, ya cito también en la moción cómo la Comunidad Autónoma de Canarias dio pasos también en esa misma dirección por un problema que también tenían de contaminación y es esta la vía. Primero, punto 1, plan de calidad del aire nuevo estableciendo unos límites a las emisiones de nanopartículas y punto 2, revisión de oficio de estas autorizaciones ambientales integradas, transcribiendo a ellas los límites que previamente se hayan establecido en ese nuevo plan de calidad del aire. Esta es la propuesta que traigo a vuestra consideración y espero contar con vuestro apoyo. Nada más, muchísimas gracias. Gracias, señor Gavilán. Señor Jiménez. Sí. Bueno, en la moción justo anterior a esta traíamos una propuesta para la construcción del centro de salud de las colonias, precisamente una infraestructura necesaria importante y en este caso traemos una moción que incide también en la salud de las personas de Huelva porque creemos que es fundamental el conocimiento y la investigación, ¿no? Y ahí es donde pone el énfasis la moción que nosotros traemos hoy. Tenemos que decir que, bueno, que todos sufrimos una pequeña convulsión cuando conocimos el resultado de unos estudios que se han realizado por parte del CSIC en el periodo 2008-2010, lo conocimos a través de la cadena SER, ¿verdad? Y esos estudios lo que indicaban es que en momentos puntas de contaminación el riesgo por muerte de los ciudadanos de Huelva aumentaba en un 4%. Es decir, que coincidía que cuando se daban esos momentos puntas de contaminación, el riesgo de morir aumentaba en un 4% en el entorno de la ría de Huelva, ¿verdad? Nosotros, bueno, llevamos muchos años, lógicamente, preocupados con el tema de la contaminación industrial, fundamentalmente, no solamente con esa contaminación, con todas, evidentemente, pero especialmente con la contaminación industrial, y con la necesidad de investigar para conocer por qué razón en Huelva, con respecto a otras ciudades de España, se dan porcentajes de muerte por cáncer superiores a esas otras ciudades, ¿no? Hasta ahora mismo hemos escuchado de todo, ¿verdad? Se debe al tabaquismo, eso está estudiado científicamente y sabemos en qué porcentaje se da. Y cuando hacíamos referencia a la contaminación industrial, inmediatamente se nos decía que no había ningún estudio que relacionase la muerte por contaminación industrial con los cánceres. Y nosotros lo que decíamos es que podíamos decir que no había estudio, simplemente que no había estudio. Ni demostraban una cosa ni demostraban la contraria. Y nosotros, precisamente, lo que pedíamos es que esos estudios se llevasen a cabo. Porque, aunque no haya estudios, existe el sentido común. Y el sentido común a todas las personas nos dicen
que cuando hablamos de metales pesados, que cuando hablamos de contaminación en el aire, cuando hablamos de contaminación en el agua o de contaminación en el suelo, evidentemente eso influye negativamente en la salud de las personas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? No sabemos. Y eso es lo que pretendemos, saber. Tenemos derecho a saber y tenemos derecho a conocer. Y por esa razón recogimos en su momento, entre Izquierda Unida y la plataforma Recupera tu Ría, más de 30.000 firmas que llevamos al Parlamento Europeo, que llevamos al Defensor del Pueblo Andaluz, que abrió un expediente en su momento, ¿verdad?, que encargó un estudio a la Sociedad Española de Epidemiología y que finalizó con 10 recomendaciones, muy importantes para nosotros, 10 recomendaciones, una parte de ellas que tiene que llevar a cabo la Junta de Andalucía, la mayoría de esas recomendaciones, una parte el Gobierno central y otra parte el Ayuntamiento de Huelva. Algunas de esas recomendaciones ya se están llevando a cabo, otras no. Nosotros lo que venimos a plantear en esta moción es que se insta a la Junta de Andalucía a llevar a cabo aquellas recomendaciones que aparecen en ese dictamen de la Sociedad Española de Epidemiología y que se inste también al Gobierno central a cumplir su parte. Y pedimos en la moción que el Ayuntamiento de Huelva convoque de manera inmediata ya a los grupos municipales para concretar la constitución del Foro de Salud Pública de Huelva. Y esto lo hacemos por varias razones. En primer lugar, para dar cumplimiento a unas recomendaciones que se aprobaron en este Pleno llevarlas a cabo. Y, en segundo lugar, porque nos parece inaceptable e impresentable la reacción que tuvo la Delegación de Medio Ambiente cuando se conoció este estudio, ¿verdad? Un estudio que, quiero recordar, ha llevado a cabo el Consejo Superior, un equipo de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el que participan profesores e investigadores de la Universidad de Huelva y que la Delegación de Medio Ambiente se despachó diciendo que en el periodo objeto de estudio, 2008-2010, en aquellos años no había habido ninguna incidencia en el aire, ¿verdad?, tratando de generar dudas y desacreditar un estudio que para nosotros es un estudio muy importante, riguroso, llevado a cabo además por un organismo como el CSIC y por investigadores de sobrada solvencia y prestigio dentro del mundo de la investigación y del conocimiento. Y, por lo tanto, lo que queremos, en primer lugar, es que este ayuntamiento respalde ese estudio, ¿verdad?, apoye ese estudio y no se alinee por silencio con la posición de la Delegación de Medio Ambiente, que nos parece vergonzosa. Y, en segundo lugar, como he dicho antes, que se inste a cada una de las administraciones, empezando por esta casa, a cumplir la parte de las recomendaciones que el Defensor del Pueblo hizo públicas en el estudio que encargó a la Sociedad Española de Epidemiología y que todos apoyamos en este mismo Pleno por unanimidad. Eso es lo que plantea la moción y decir que nos parece que el camino de la investigación y del conocimiento debe ser el camino para poner las medidas correctoras que sean necesarias. Nos parece que la moción que plantea, en la parte propositiva al menos, en las positivas... Señor Jiménez, tiene que ir terminando. Termino. En la expositiva podemos tener algunos matices que no son de importancia, pero en la parte propositiva estamos de acuerdo con la que presenta Rafa en nombre de la Mesa de la RIE, por lo tanto, anunciar también nuestro voto favorable. Gracias, señor Jiménez. Señor Figueroa. Sí, a mí me gustaría definir que hay dos mociones totalmente para mí diferenciables. La primera es la de Izquierda Unida, en la que yo no estoy de acuerdo en que se pueda apoyar un informe que dicen que es del CSIC. Este informe no es del CSIC, es de un investigador que trabaja en el CSIC, pero que lo ha hecho para publicar un estudio suyo en una revista técnica. Entonces, yo no puedo apoyar una cosa que no ha sacado el CSIC como suyo. Ese es el punto primero. Con los demás puntos estoy totalmente de acuerdo en apoyarlo. Si se retira ese punto, lo apoyaré y si no, no. Y luego, en el de Mesa de la Ría, pues aquí sí voy a aclarar unas cosas. Tengo que aclarar, y permitirme que me extienda un poco más, que yo vivo en Huelva, que he trabajado durante más de 30 años en Francisco Montenegro
Y como cualquier ciudadano, me gustaría vivir en un ambiente sin contaminación. La contaminación en Huelva nada tiene que ver con la de esos años. Hoy la industria es otra cosa, pero también en Francisco Montenegro no solamente hay industrias químicas, hay un polígono industrial donde conviven muchas empresas no contaminantes. Lo digo por experiencia de muchos años trabajando allí. Igualmente, me gustaría aclarar que Mesa de la Ría ha puesto casi siempre en duda los informes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas cuando no le eran de su agrado. Eso es cuestión de hemeroteca. En este informe que se hace referencia, como he comentado antes, en la moción de Izquierda Unida, es de un investigador, no del CSIC, publicado por una revista científica. Es muy fácil tomar los datos como mejor nos interese. Yo puedo decir que ya asistí a una conferencia en la Fundación Ángel Muriel y el doctor Juan Bayo, oncólogo, jefe en el Juan Ramón Jiménez, confirmó que en Huelva no hay más muertes por cáncer que en cualquier otra ciudad, que la incidencia de la industria no era superior. Y puedo decir porque lo escuché en persona. Igualmente, la doctora Eloísa Bayo, que es otra reconocida oncóloga que fue jefa del servicio en Huelva y es muy reconocida a nivel de Andalucía, coincidía con la misma apreciación sobre el tema. Lógicamente, estoy de acuerdo en que se realicen estudios reales, que se profundicen en los mismos, pero que no se castigue más a esta ciudad con apreciaciones como que en ella no podemos vivir. Un ejemplo es que las más partículas emiten son los vehículos. Eso dice el informe que trae esta moción, donde se miden las partículas en Barcelona y en Tenerife y en Huelva. ¿Qué hacemos? ¿Quitamos los vehículos? Pues no, lo que hay que hacer es mejorarlo, que es lo que se está haciendo actualmente, es para mejorar el medio ambiente. No se pueden comparar los datos de ahora con los de hace años, porque no son los mismos. Repito, yo estoy en que se hagan los estudios serios, que se profundicen en los mismos, pero que no seamos diferentes a todos. La Junta de Andalucía tiene ya marcados los parámetros, pues que no seamos más papistas que el Papa, nada más. Gracias, señor Figueroa. Señor Gallardo. Muchas gracias. Yo también voy a diferenciar, obviamente, las dos mociones y voy a responder a las dos por separado. Repito lo que ha dicho Enrique, el informe no es del CSIC, es de un investigador que trabaja en el CSIC, para publicar, como requiere su currículo luego, pues publicar en investigaciones científicas en revistas especializadas. El informe del CSIC es este, con su sellito, que este fue del 2007, el último que sacó sobre el aire en Huelva. Y es verdad que en el estudio que nos ha costado traducirlo, porque el inglés científico era complicado, pero lo conseguimos, habla mucho del hollín. Y es verdad que Barcelona, Huelva y Tenerife son los que sacan a relucir, porque son los únicos sitios donde se pueden medir estas cosas. También dice el estudio que los coches son más contaminantes que la industria, que de hecho las chimeneas, tengo entendido, y lamento si me equivoco aquí, porque tampoco soy especialista, que las chimeneas no sueltan nanopartículas, solo los gases precursores solo. Es decir, no podemos evitar que haya coches, igual que no podemos evitar que haya industria, y no debemos evitar que haya industria. Yo, sobre la moción de Pedro, digo, de Izquierda Unida, digo lo mismo que ha dicho Enrique. Yo no creo que el Ayuntamiento deba apoyar un informe de un científico, porque mañana aparece otro informe que dice lo contrario, parecido, y no podemos estar cambiando de opinión institucionalmente sobre un artículo que publica un investigador. Con respecto a la moción de Mesa de la Ría, la Junta de Andalucía ya tiene encima de la mesa el borrador sobre el Plan Estratégico de Calidad del Aire. Yo no entiendo que haya que cambiar nada. Es verdad que todos los estudios que se han ido haciendo históricamente sobre la calidad, la contaminación, la propia industria se ha ido adaptando. Creemos que la inversión que se hace en seguridad en la industria que tenemos aquí en Huelva sobre la contaminación, creo que estamos a la cabeza yo creo que mundial, sobre prevención. Yo creo que no podemos alarmar más a la ciudadanía. Parece que vivimos en un ambiente absolutamente irrespirable cuando no es así. El propio estudio traducido dice que puede ser, que parece que, son todas un poco ambigüedades, que yo creo que simplemente era el hecho de publicar en una revista. Porque aquí está traducido
que con el lenguaje que utilizan los científicos casi ni en castellano se entiende, pero tengo subrayado algunas cosas y son todas, en las conclusiones, habla de pareceres o posibilidades de. Es verdad que hay que prevenir el riesgo, pero no por eso prohibimos que circulen los coches, las motos por la carretera. Entiendo que hay que mejorar todo lo que sea mejorable para que el aire cada vez sea de mayor calidad. Y lo que decía el señor Jiménez sobre la Junta de Andalucía, que desacreditaba, yo me permití sacar de la página de la Junta de Andalucía los valores de enero de todo el año 2017, y no hay ninguna sola incidencia en Huelva en calidad de aire. Entonces, claro, creer a pie juntillas el informe de un científico en contra de una administración pública, yo sinceramente todavía quiero pensar que los administradores públicos están por la labor de decir la verdad y de mejorar la situación de la vida de las personas. No tengo datos suficientes como para pensar que ese científico sabe más que el resto del mundo. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Gallardo. Señor Amador. Muchas gracias. Bastante grave lo que apunta el informe, bastante grave algunas intervenciones que vaya si se trabajan cuando tiene ciertos temas encima de la mesa, traducir informes indescifrables. Y es grave hasta tal punto en el que, sea del conjunto del CSIC, o sea, de un científico avalado por el CSIC, porque sigue trabajando a día de hoy en el CSIC, nos dice, como decía la intervención de Rafael Gavilán, que por el principio de precaución todo apunta a que la mortalidad sube un 4%. No sabéis lo difícil que es encontrar un estudio, un informe vinculante que diga causa, efecto de contaminación y mortalidad o enfermedad. Rarísimas excepciones que alguien se moje hasta tal punto. ¿Cómo debe ser la situación en Huelva? Bien, hemos escuchado apoyos a la industria química en esta ciudad respecto al empleo. Parece ser que no dan tanto empleo ya, pero la vamos a seguir apoyando pues porque no hay otra cosa. Bueno, pues eso es lo que nosotros queremos. En el Pleno del Estado de la ciudad, el alcalde decía que se le iba a dar un impulso nuevo a la economía de la mano de, entre otras cosas, la IQV. Nosotros queremos que suelte esa mano y que se ponga de la mano de una mayoría de esta ciudad en la que hay un clamor porque se cambie el modelo productivo industrial que hay aquí. Es fácil, evidentemente, que esa mano de la IQV, pues cuando venga aquí, pues a financiar algunos actos, a organizar la cumbre del cambio climático, que vaya ironía, que sea una empresa petrolera la que financie aquí las ponencias sobre cambio climático. Pues nosotros los que proponemos es, de la mano de la ciudadanía, que ya está harta de que se defienda por encima de lo que es un grito a voces, que no se quiere más contaminación en Huelva, que no queremos levantarnos más con un olor a industria química, y contradigo lo que decía el señor Gallardo, si hay mediciones por encima continuamente, por encima de lo permitido en Huelva, claro que la hay, nada más que hay que ver el listado de los sensores en Huelva. Bien, aquí, digo, poco se ha escuchado a quien recibía de ese clamor ciudadano. Como se ha dicho, nos acompaña el investigador Jesús de la Rosa, que en la práctica parte de su bolsillo, parte de un exceso de trabajo, se ha empeñado en demostrar algunas cosas. Y yo claro que le voy a dar la legitimidad a sus estudios, primero porque nos lo ha trasladado, en el que, bueno, pues empieza a afirmar que sí que hay partículas que salen de las balsas de los fosfoyesos, por ejemplo, en el que esas sales de flúor pues emiten el fluorhídrico, y hay otras pruebas como que los trabajadores de Matsa, de la empresa minera, a día de hoy se le han encontrado arsénico en sus análisis y porque en otras ocasiones no se le ha hecho. Por lo tanto, bajo el principio de precaución, bajo estos análisis que digo que es
muy extraño que alguien vincule directamente contaminación con mortalidad, así será de grave. No solo habría que hacer un estudio epidemiológico, un estudio del aire, sino que entendemos que se podría llegar a clausurar hasta que no terminen esos estudios. El principio de precaución pone por encima la salud, por encima de la rentabilidad económica de las empresas y del paro. Pero entendemos que la sensatez de las dos propuestas dice que lo que tenemos que hacer es un estudio de verdad. Así que, por lo tanto, nosotros vamos a apoyar y no vamos a permitir ni una sola vez manifestaciones como la de José Juan Díaz Trillo, que decía que la sensación de contaminación era psicológica. A lo mejor había que estudiar ciertas psiques respecto a la falta de empatía con respecto al resto de ciudadanía, que no quiere volver a levantarse con olor a fuga química en nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias, señor Amador. Señora Martín. Gracias, señor alcalde. Bueno, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos tenemos claro que este tema es grave, es un tema serio. También pensamos que tampoco hay que irse al otro extremo y ser alarmistas y asustar a los ciudadanos. Hay que tratar y trabajar todo esto. Voy a ser breve porque además referir que a la moción de Izquierda Unida en todos sus puntos la vamos a apoyar. Creemos que es muy importante que se hagan estos estudios. Y a la moción que trae el señor Gavilán también en todos sus puntos la vamos a apoyar. No entendiendo además los argumentos de los concejales que han hablado de este tema y han tratado este tema como si fuese una tontería. Este informe y este estudio que se ha hecho es de el tercer centro de investigación científica más importante de Europa y el primero de España. Aquí no se está hablando de un catedrático que se le ha ocurrido hacer un artículo sobre este tema que creemos que es tan importante para los onubenses. Yo creo que esto hay que tomarlo con seriedad. Nosotros, tal y como salió esta noticia desde el Parlamento andaluz, nuestros compañeros Julio Díaz, parlamentario por Huelva, y Marta Escribá, llevaron una iniciativa y una pregunta a los compañeros de la Junta para que tratasen, para que informasen, para que se preocupasen por este tema y diesen una explicación y se hiciese un pequeño estudio sobre todo esto. Nosotros hoy traemos también una pregunta al equipo de Gobierno para saber qué medidas va a tomar sobre todo lo que está ocurriendo. Y creemos que, como estoy diciendo, es un tema importante, serio, no me voy a alargar mucho más. Creo que lo han explicado muy claro los compañeros. Y, bueno, en este sentido, como tampoco están pidiendo nada que creo que sea una barbaridad, sí que también quiero trasladar o pedir el apoyo de todos los compañeros que están aquí sentados. Muchas gracias. Gracias, señora Martín. Señora Centeno. Sí, buenos días a todos. Bueno, yo, igual que otros compañeros, me parece que son dos mociones absolutamente diferentes y así las voy a tratar, ¿no? En primer lugar, con respecto a la moción de Izquierda Unida, pues es cierto que es un estudio liderado por el señor Tobías, en el que participan otros investigadores, tanto del CSIC como de otras entidades. Especialmente es interesante que participan investigadores de la Universidad de Huelva, de reconocido prestigio. Por lo tanto, no voy a poner en duda el estudio serio y riguroso que se ha hecho con respecto a esto. Ahora sí, ya lo que sí pongo en duda es el resto de las conclusiones que sacan determinados grupos de ese estudio, ¿no? Nosotros, con respecto a la moción de Izquierda Unida, sí pedimos que, si puede ser, que se vote por puntos, porque estando de acuerdo con la mayor parte de la moción, además nosotros ya aquí hemos votado a favor de, como saben, tanto en el Parlamento como aquí en el Pleno, a favor de seguir las recomendaciones del dictamen del Defensor del Pueblo con respecto a seguir haciendo estudios epidemiológicos y también la creación del Foro de Salud Pública, porque es evidente y mantenemos que la investigación es fundamental para seguir tomando iniciativas, intervenciones, tanto sociales como medioambientales, porque también recordamos que tanto las condiciones sociales, los estilos de vida y también
que también es muy importante, la calidad de los servicios sanitarios se decían en este dictamen como un factor fundamental también a la hora de la salud de los ciudadanos. Por lo tanto, nosotros en toda esa parte de la moción no tenemos ningún problema en apoyarla, pero sí teníamos serias dudas en cuanto a que este ayuntamiento no vemos lógico ni razonable que nosotros apoyemos aquí un estudio científico, no este, sino ningún estudio científico. ¿Por qué? Porque los estudios científicos van variando, van evolucionando y tenemos grandes investigadores, además en nuestra Universidad de Huelva, que van a ir sacando investigaciones continuamente. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a traer todos y cada uno de esos estudios científicos que se hagan aquí para apoyarlos. Nosotros entendemos que este pleno no está para apoyar estudios científicos, por muy rigurosos que sean, ¿no? Por lo tanto, le solicitamos que se pueda votar por puntos esta moción, porque el resto de la moción no tenemos absolutamente ningún problema en apoyar. Con respecto a la moción de Mesa de la Ría, pues ahí es donde en la parte expositiva realmente hay una falta de rigor y de transposición de ese estudio científico hacia las conclusiones que quiere poner de manifiesto Mesa de la Ría, pero que ya llevan su propia cocina por parte de Mesa de la Ría, ¿no? Es cierto que esta investigación se centra en los años 2008-2010 con unas determinadas condiciones aquí en la ciudad de Huelva y unas determinadas condiciones industriales que ahora mismo, por ejemplo, no se dan, con lo cual entiendo, y es fácilmente deducible, que si se hiciera ese estudio con datos actuales, probablemente ahora se modificarían los datos, aunque no tiene por qué modificarse las conclusiones, ojo, porque ustedes están también confundiendo dentro del estudio científico al que hace referencia el artículo, el porcentaje de riesgo de muerte con el exceso de mortalidad. El incremento de riesgo de mortalidad no equivale al incremento de número de muertes ni al aumento de mortalidad, ¿vale? Los datos del estudio, además, reflejan, si se hace la consiguiente regla de 3, que hay más riesgo de muerte en Barcelona, por ejemplo, por la polución generada por el tráfico, que en Huelva por las partículas ultrafinas, que en parte provienen de la industria. El artículo, yo he hecho el ejercicio de leer el artículo científico y desde luego lo que se extraen de las conclusiones es que hay que promover y alentar que se sigan, que estas partículas ultrafinas se tengan en cuenta a la hora de seguir haciendo estudios epidemiológicos y que esos estudios epidemiológicos después se trasladen a las directivas y la legalidad tanto europea como española como autonómica, ¿no? Nosotros a eso, evidentemente, no nos podemos oponer, pero ahora, eso sí, una vez esté ya aprobado por la legislación, porque entendemos que también hay que dar seguridad jurídica a las empresas que están realizando una actividad con todas sus correspondientes autorizaciones ambientales integradas y todos sus requisitos cumpliéndolos, ¿no? Pero por lo demás, señor Gavilán, a mí me parece realmente que usted está manipulando un artículo, una investigación científica a su antojo y dudo que los propios investigadores están muy conformes con lo que usted está haciendo con su investigación, ¿no? Con respecto a lo que usted pide concretamente y la parte dispositiva de la moción, vamos a ver, usted sabe perfectamente que se está terminando de elaborar un nuevo plan de calidad del aire por parte de la Junta de Andalucía, que por supuesto tiene que ir en consonancia con el plan de calidad de aire del Ministerio y también que tiene que ir en consonancia con las directivas europeas, ¿no? Y como usted sabe que está a punto de salir esto, pues es muy fácil venir aquí, pedir que se haga un nuevo plan de calidad del aire y que parezca que es que se está haciendo porque usted lo está pidiendo. Por otra parte, usted pide que se Señora Centeno, tiene que ir terminando. Termino. Usted pide que se establezcan límites en las emisiones de partículas ultrafinas N2, pero estas partículas no se emiten en la industria.
sino simplemente se generan en la atmósfera por procesos de nucleación fotoquímica, dependen de condiciones meteorológicas, dependen de brisas, dependen de la radiación solar, de muchísimas otras cosas, ¿no? En cuanto a las autorizaciones ambientales integradas, pues claro que se tienen que seguir revisándolas, se revisan continua y periódicamente, pero no porque ahora se haya hecho este estudio, es que se hacen de oficio, ¿no? Por lo tanto, si una industria, como he comentado antes, está aquí instalada con todos sus requisitos legales vigentes, pues entendemos que esto está así y no hay por qué tampoco modificarlo, ¿no? Porque además se le va a causar un problema legal. Bueno, nosotros, por supuesto, estamos de acuerdo con que se siga trabajando e investigando en el tema de la salud para los ciudadanos, pero también creemos que esto hay que compatibilizarlo con el desarrollo socioeconómico, con el apoyo de la industria. Aquí tenemos que ir todos juntos, tanto las administraciones como la industria, como los ciudadanos, para que Huelva pueda seguir desarrollándose. Gracias. Gracias, señora Centeno. Señora Cumbrera. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas, y especialmente al coautor del informe del que estamos hablando, el señor de la Rosa. Le damos la bienvenida, señor de la Rosa. Vamos a ver. Desde este equipo de gobierno no se va a cuestionar la rigurosidad de un informe técnico, pero sí es cierto que sí podríamos cuestionar todas las manifestaciones vertidas por todos los grupos políticos que podemos hablar en este acto plenario. Podríamos decir que las manifestaciones, que es verdad que han sido mitigadas, la exposición de motivos de Mesa de la Ría va mucho más allá. Podríamos decir que no responde a la realidad de Huelva, pero es que ni siquiera responde a la realidad de la literalidad del informe del que usted trae sus conclusiones. En menos de 15 días hemos conocido por la prensa, ha sido honesta Izquierda Unida decir que conoce conclusiones a través de un artículo periodístico. Nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a los técnicos de la concejalía, cuya responsabilidad tengo encomendada, buscamos este informe directamente de su autor, el señor Tobías en Barcelona, quien nos lo facilita en inglés, por cierto, que tenemos que traducir, por cierto, que se van a hablar directamente con la fuente, que es uno de sus coautores, que es la Universidad de Huelva, y aún así, en tan corto espacio de tiempo, no estamos capacitados para emitir todas las consideraciones que se han hecho aquí. ¿Cómo se puede llegar a tanto? Mi formación, señor Gavilán, es la misma que la suya. Y yo afortunadamente me rodeo todos los días de técnicos en esta materia. Y no me veo capacitada ni legitimada para llegar a las conclusiones vertidas en el acto de este plenario. Pero se lo digo sobre todo por deferencia hacia los que nos ven. Porque aunque sea de manera involuntaria, aquí se invierten manifestaciones que no tienen respaldo científico. Aquí adoptamos decisiones políticas. Aquí nosotros somos abogados y podemos cuestionar la legislación. Pero ¿cómo podemos entrar en disquisiciones científicas que ni siquiera se ajustan a la realidad de un informe del que nosotros no vamos a cuestionar la rigurosidad? Del mismo modo que tampoco vamos a respaldar, porque entendemos que en el acto plenario no se pueden debatir tan alegremente estas cuestiones y hacer aseveraciones como las que hemos podido escuchar. Es que no podemos mantener en la alerta a la ciudadanía, porque eso justifica su razón de ser, pero de manera injustificada. Su razón de la existencia del grupo político de izquierda, de Mesa de la Ría, y voy más allá hasta posiblemente de Izquierda Unida, mantener en la alerta a la ciudadanía. E insisto, aquí no se puede plantear la cuestión desde un punto de vista razonable, como dice el señor Jiménez, que es razonable que existen metales, luego tanto hay contaminación y hay que adoptar medidas. Aquí hay que ser rigurosos y tenemos que dejar hablar a los expertos. Y a mí me da vergüenza hacer consideraciones científicas cuando tenemos aquí un científico que ha participado en este informe y que puede que incluso cuestione absolutamente todo lo que podemos decir, que lleva a error a la ciudadanía. Partiendo de esa base, insisto, hay honestidad por parte de Izquierda Unida porque se basa en un artículo periodístico. Aun cuando intentemos cuestionar lo que pueda decir o no, que aquí creo que no nos compete, las consideraciones de un artículo científico, insisto, que la realidad puede ser otra. Y de hecho lo es,
respaldar un informe científico que efectivamente puede ser contrarrestado como que se ha expuesto por otros, pues entiendo que no es labor competencial de este ayuntamiento. Es más, creo que lo puedo decir porque hay un representante de la universidad, ya me han dicho que se va a elevar a otro, y con datos más actuales, que pueden arrojar resultados peores o mejores, no lo sabemos. Posiblemente, si son peores, se traerán a este pleno para que se respalde. Respecto a la moción de Izquierda Unida, por supuesto que estamos de acuerdo en continuar con los estudios epidemiológicos que forman parte de las recomendaciones del Defensor del Pueblo, no le quepa duda. Por supuesto, y ya lo intentamos, constituir el Foro de Salud Pública en una moción en la que se expuso que fuera insertado dentro del Consejo Andaluz, del Consejo Local de Salud Pública, toda vez que los integrantes del mismo serían los integrantes del foro, sin perjuicio de que también pudieran pertenecer otras entidades y otras personas, que yo expuse que se determinara consensuadamente con todos los grupos políticos. Hubo una sugerencia por parte del señor Arrazola, del señor Jiménez, del Sindicato de Comisiones Obreras, para que se trabajara por parte del equipo de gobierno, y esa sugerencia es la que estoy haciendo, trabajando tanto con la universidad como con la Junta de Andalucía, y por supuesto que le va a llegar el turno a los grupos políticos. Pero déjeme decidirlo, ya que estoy actuando de conformidad con su sugerencia, sin perjuicio de que intenté constituir ese foro. Y respecto al respaldo del informe científico, es que tengo que estar de acuerdo con las manifestaciones vertidas en este acto. Pueden contrarrestarse por otros científicos, pueden establecerse otras consideraciones y entendemos que no es el acto plenario, no es el lugar donde se tengan que respaldar o no determinadas consideraciones, insisto, científicas, para las que no estamos preparados para responder. Gracias. Gracias, señora Cumbrera. Señor Gavilán. Muchas gracias. Créanme que yo pensaba que ya la capacidad de asombro la había perdido. Efectivamente, me he dado cuenta hoy que no. La verdad que escuchar los comentarios y ver cómo se preocupan aquí algunos de argumentar, de defender lo indefendible y cómo se hiere esa susceptibilidad cuando se toca de refilón a la industria, a la IQV, al puerto. Es increíble y que se ponga aquí de manifiesto que esto es una discusión científica, que no, que esto es una decisión política, que hay un principio de precaución que es una obligación legal, que nos vincula, y cuando hay argumentos científicos que pueden poner de manifiesto un riesgo, pues tenemos que actuar. Y aquí lo que se está pidiendo es que se legisle, porque todos esos informes que estamos conociendo aquí, que se están sacando a la palestra, no hacen referencia a las nanopartículas porque no tienen un límite legal de emisiones. Y es lo que estamos pidiendo, que se legisle, precisamente estamos pidiendo que se legisle, que seamos pioneros, que se elabore un plan de calidad del aire en el que se limiten las emisiones de estas nanopartículas de la fórmula que sea, que se invierta en tecnología, que se opte por la mejor técnica disponible para corregir y para paliar ese riesgo que existe para la población. Porque el principal bien jurídico que tenemos que proteger es la vida de las personas, no la economía de estas industrias que lo que generan en Huelva es lo que es. 700 puestos de trabajo en Francisco Montenegro, siendo muy optimista. Vamos a ver, que tiene que estar por encima la salud, que tenemos que proteger la salud. Y esto, ya digo, este informe, como he dicho en mi exposición, como digo aquí, al menos pone de manifiesto que existe un riesgo, que estas nanopartículas son perjudiciales para la salud, que en Huelva tenemos la paradoja de que además de esa afección a la salud que le produce a la ciudadanía el tráfico en cualquier otra ciudad, aquí además tenemos que sumar las que proceden de la industria química. Repito, que lo que estamos tratando es de que se mejore la calidad del aire. No tenemos ninguna intención aquí bueno, ya es que para remate he visto hasta la portavoz del Partido Popular defendiendo la gestión de la Junta de Andalucía. Ya esto es lo que me quedaba por ver, ¿no? No estamos aquí tratando de hacer nuestro y atribuirnos el mérito de un nuevo plan de calidad del aire, que no es eso. Lo que estamos diciendo es que seamos valientes. Vamos a ver, Canarias, para que lo sepamos, tenía un problema de contaminación, elaboró su plan de calidad del aire, revisó la autorización ambiental integrada y una industria, una refinería que en ese momento no podía cumplir los parámetros, pues cerró. Cerró en espera de invertir en tecnología para controlar esas emisiones. Porque allí fueron valientes y primaron los intereses de la salud de la ciudadanía por encima de los de una petrolera.
Bueno, y aquí estamos hablando, ya digo, de empresas con 300 puestos de trabajo. Si aquí mencionáramos alguna vez lo de la refinería, pues a saber qué es lo que ocurriría. Repito, tenemos principalmente que proteger la salud de las personas. Aquí lo que se está pidiendo es que se establezca el límite de estas emisiones, que se estamos pidiendo que estas industrias se les obliga a que inviertan en controlar la contaminación que emiten a la atmósfera. Y nada más. Pero claro, está quedando de manifiesto cuáles son los intereses que priman aquí para algunos de los representantes. Luego lo querremos vestir como lo querramos vestir, pero aquí lo que estamos pidiendo es que se reduzcan las emisiones de elementos contaminantes, de partículas contaminantes a la atmósfera, ni más ni menos. Unos votarán a favor y otros votarán en contra. Nosotros votaremos a favor de que se reduzcan esas emisiones contaminantes a la atmósfera. Otros veremos ahora en breve plazo qué es lo que van a votar. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Gavilán. Señor Jiménez. Sí. Bueno, yo no voy a hablar de que me sorprenda a estas alturas la posición de cada uno. Me parece que cada uno tiene legítimamente derecho a posicionarse como quiera. A mí eso no me sorprende. Yo sé dónde estamos cada uno desde hace mucho tiempo. Pero lo que sí me enerva es que se manipule las cosas, ¿no? Se manipule. Porque yo trato de explicar las cosas con mucha claridad, de hablar con mucha claridad, para que, aunque no convenza a gente que yo sé que no los voy a convencer nunca, pero al menos que se me entienda lo que digo. Y además me gusta ser muy riguroso, porque no me gusta hacer afirmaciones que yo no pueda ni explicar ni demostrar. Entonces, la moción dice, creo que con mucha claridad, que conocimos el pasado día 15 la noticia. Que eso no significa, Esther, y ahí es donde yo entiendo que está tu pequeña maldad, ¿verdad?, en que la moción yo la haya basado en la noticia periodística. No, ¿verdad? No la he basado en eso, entre otras cosas, porque como yo sabía que el estudio no lo había realizado solamente una persona, sino que había sido un equipo del que formaba parte Jesús de la Rosa, pues una de las cosas que hicimos fue precisamente, yo en concreto, ir a hablar con Jesús de la Rosa para que me explicara en qué consistía el estudio y cuáles eran las conclusiones, ¿verdad? Y por eso nosotros en la moción no relacionamos contaminación del aire con muerte, no hablamos de muerte. Sin embargo, en la noticia periodística sí se hablaba de muertes, nosotros no. Nosotros hablamos de riesgo, hablamos de que en los picos de contaminación aumenta el riesgo en un 4%. No decimos que aumenten las muertes, no, decimos que aumenta el riesgo del 4%. Y esto lo tomamos como una referencia. Este estudio para nosotros, que es muy importante y que no es de un científico, no. Si el amigo Rupert ha cogido el estudio y lo ha leído y lo ha traducido, habrá visto en el encabezamiento que este estudio lo realizan Aurelio Tobías, Joan Rivas, Cristina Reche, Andrés Alestuey, Sergio Rodríguez, Rocío Fernández Camacho, Ana M. Sánchez de la Campa, Jesús de la Rosa. ¿Os suena? Está aquí entre el público dispuesto a explicar lo que necesitéis. Jordi Suñer y Xavier Querol. Aquí está, publicado en una revista científica. Por cierto, estos estudios son sometidos a revisiones desde muchos ámbitos, en 4 y en 5 ocasiones. Bueno, este es el informe, este es el estudio, ¿verdad?, publicado en una revista científica. Por eso nosotros decimos que se avale el estudio. Y después no entendemos algunas contradicciones en las que se cae, por ejemplo, aquí. Dice, hombre, es un estudio científico, nosotros no creemos que haya que apoyar el estudio aquí. Sin embargo, cuando se trata de rebatir determinados argumentos, se dice, el estudio dice que en Barcelona, por ejemplo, hay más riesgo de muerte que en Huelva. O sea, para unas cosas sí es importante lo que dice el estudio, pero no lo vamos a respaldar globalmente porque habla que en Huelva aumenta el riesgo en un 4% cuando hay picos de punta de contaminación. Pues ese es el delito del que habla la moción. Respaldar un informe y un estudio científico que ha elaborado un equipo de investigadores de prestigio del Centro Superior de Investigaciones Científicas y que conocimos todos, Esther, seguramente tú también, a través de la cadena SER el pasado día 15, que eso es lo que dice la moción. Y después, señor Jiménez, dice, termino, Gaby, perdona, lo que dice es, simple y llanamente, que lo que determinó el defensor del pueblo
después del informe que hizo la Sociedad Española de Epidemiología, que se lleve a cabo, que la Junta cumpla su parte, que el Estado cumpla su parte y que este ayuntamiento cumpla su parte. Nada más que eso. Y voy a leer muy rápido, Gabriel, perdona, leo textualmente. La recomendación número 3, que se realicen estudios epidemiológicos de carácter prospectivos con especial énfasis en la biomonitorización de los contaminantes en los habitantes de las áreas de interés para determinar la exposición real de la población. La recomendación número 8. Se potenciarán los sistemas de vigilancia y alerta de situaciones meteorológicas que puedan producir elevadas concentraciones sobre la población del entorno de la ría de Huelva. De lo que habla esto, precisamente, habla de picos de contaminación. Y en la moción lo que decimos es que se cumplan las recomendaciones que todavía no se han cumplido, que hablan del control y de medidas para seguir investigando a través de estudios epidemiológicos las causas de esas altas tasas de muerte que recoge, por cierto, una institución como el Carlos III, ¿verdad? La Universidad Carlos III, que depende del Ministerio de Sanidad y que publican anualmente en el Atlas de Mortalidad. No son datos que nos estemos inventando, no estamos manipulando datos, son informes basados en estudios. Señor Jiménez, tiene que terminar. Muchísimas gracias y perdonar la extensión. Gabriel, gracias. Gracias, señor Jiménez. Señor Figueroa. Bueno, en principio, a la moción de Izquierda Unida lo que pido es que se vote por puntos, porque no estamos de acuerdo con el punto primero de apoyo a un estudio que no es, que para mí no es del CSIC, por mucho que digas tú que lo han hecho unos científicos muy buenos. Y bueno, yo me gustaría comentarle al señor Amador, por ejemplo, que ha dejado caer que trabajamos las mociones alguna vez que otra. Yo le digo que yo las trabajo todas desde que me incorporé a este ayuntamiento. A lo mejor no las trabaja usted, yo sí, y las trabajo mucho, porque le dedico muchas horas. Bueno, la señora Martínez, que no se entera seguramente de las explicaciones que yo he dado en mi exposición, pero bueno, eso no me preocupa, ¿no? De Mesa de la Ría, cuando lees todo lo que hace en la exposición de motivos, al final, bueno, pues la demagogia es lo típico que ellos utilizan y luego le gusta criticar a los demás que ellos no voten lo mismo que él piensa. El pensamiento todavía es libre, estamos en una democracia y cada uno votamos lo que consideramos importante. Para mí es mucho más seria la moción de Izquierda Unida porque dice desde el primer momento de que se estudie, que se estudie, que se estudie, que se cumpla y que se cumpla. Por eso he dicho que la votaré a favor si se hace por punto, a excepción del punto primero que no la puedo votar. Y entonces, bueno, pues nada más, decir que la demagogia en esta ciudad también hace mucho daño y la llevamos sufriendo también hace mucho tiempo. Aquí se está trabajando, creo, por todo desde siempre. Y vuelvo a repetir, yo me he llevado 30 años trabajando en la zona de Francisco Montenegro y lo que había hace 40, porque ya llevo más de 15 años fuera de allí, pues no tiene nada que ver con lo que hay ahora mismo y lo que había hace 10 años tampoco, porque gracias a Dios, igual que comentaba yo el ejemplo de los coches, cada día vamos mejorando mucho más. Nada más, gracias. Gracias, señor Figueroa. Señor Gallardo. Muchas gracias. Bueno, yo en este segundo turno voy a contestar un poco a las dudas sobre mi planteamiento. Tengo la suerte o la desgracia que me antecede la palabra Enrique y era contestarle a Jesús que las mociones se trabajan todas. Lo que pasa es que no es lo mismo una moción para arreglar un campo de fútbol de un barrio, que voy a votar que sí y no tengo nada que oponer, no tengo nada que aportar, me informo, veo que es necesario, veo las posibilidades que hay y no hace falta decir mucho más. En esta que hay que explicar por qué, por eso trabajo más. Si le hubiera presentado la moción Pedro Jiménez en inglés, también me lo hubiera tenido que traducir probablemente, pero para aclarárselo.
Yo sobre el principio de precaución que hace referencia siempre el señor Gavilán, yo lo entiendo, pero es que por la misma regla de tres tendríamos que prohibir los coches, prohibir las estufas de los bares, pues tendremos que prohibir todas las cosas por el principio de precaución, porque está clarísimo, prohibir el tabaco, en vez de subirlo de precio, prohibirlo directamente, porque está demostrado, ¿no? Yo creo que no puede, como ha dicho el señor Amador, cautelarmente cerramos las industrias, cuando también se ha dicho aquí que no se emiten partículas por la chimenea, que son precursores de partículas que dan muchos más factores para que se puedan ser perjudiciales para la salud. Y con respecto al señor Jiménez, sobre un artículo publicado en una revista, de acuerdo, pero no es del CSIC. Hace poco ha salido una noticia que en una revista médica ha tenido que retirar de su hemeroteca un informe médico en el que asociaba las vacunas con el autismo. Y ha tenido que retirar el anuncio. De la hemeroteca ha tenido que retirar el estudio, el informe. Bueno, no, informe no, porque eso es una cosa que quería contestar para que lo quiera entender, que hace referencia siempre a lo referido por los referentes. En el mundo científico hay mucha diferencia entre un artículo y un informe. Háganselo ver. Muchas gracias. Gracias, señor Gallardo. Señor Amador. Sí, bueno, yo decía que había sido un trabajo ingente por vuestra parte el desarrollo de la traducción del documento. Pero nos dice la compañera que ellos han tenido traducción, supongo que habrán compartido parte del trabajo. Hemos hablado de parte técnica y de parte política. Y respecto a las emisiones, hay mediciones aquí en Huelva que dicen, por ejemplo, de las que se miden ya, que el dióxido de azufre, que debe estar en 20 nanogramos por metro cúbico, pues el 13 de enero estaba en 176. El 19 de enero estaba en 167. El dióxido de azufre es muy perjudicial para las vías respiratorias, los problemas de asma, los que tenemos asma en Huelva, que todos conocemos la gran cantidad de asma que hay, pues se ve muy afectado por esto. Es decir, hay muchos indicios, como por ejemplo salía publicado en el ABC, también es verdad que nos enteramos por la prensa y después ahondamos, que el 16 de noviembre la Comisión Europea daba a Huelva, Jerez y Punta Umbría una calidad de aire muy mala. Bueno, vamos a definir esa parte técnica como que hay indicios. Y de esos indicios debe salir nuestra posición política. Y de la posición política debe haber, como hemos dicho antes, muchísimos más recursos, no solo de parte de un investigador, sino que aquí tendría que salir un consenso y decir, aquí vamos a poner recursos. Si tiene que ser, el fondo de contingencia de este ayuntamiento tendría que estar a disposición de ese servicio en el momento que salen este tipo de alertas. No podemos gastarnos el fondo de contingencia en otras cosas que hemos visto en este pleno, teniendo ciertos indicios, como estamos diciendo aquí. Por lo tanto, nosotros estamos diciendo, y no he dicho que habría que cerrarla, que si alguien estuviera y leyese de forma estricta el principio de precaución, pues con ciertos indicios podría decirse, bueno, hasta que no se compruebe esto, de que hay una posibilidad de que aumente el 4% la mortalidad en nuestra ciudad, habría que tratarlo. Pero se está tratando en las dos mociones, creo que de una forma muy sensata. Y en los términos que creo que estoy expresando. Hay que poner recursos de donde sea, si hace falta del ayuntamiento, porque estamos hablando de que la salud de nuestra ciudadanía puede que esté siendo perjudicada por una falta de control. Pues emitamos ese control. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Amador. Señora Martín. Gracias, señor alcalde. No iba a hacer ya ninguna intervención más porque mantengo las palabras que referí antes. Sí quería un poco trasladar a todos los onubenses. Bueno, Mesa de la Izquierda Unida trae 4 puntos, son más amplios, que además todos apoyan menos el punto número 1. Pero quería leer lo que realmente pide el señor Gavilán en la moción. Parece que lo que pide es una barbaridad y yo lo que quiero es trasladar a los onubenses lo que realmente está pidiendo en esta moción. No sé si es que a lo mejor solo lo leo yo. Para que el Ayuntamiento de Huelva inste a la Junta de Andalucía a realizar un nuevo plan de calidad de aire para toda la aglomeración urbana de Huelva. Y segundo punto, para que en base a los parámetros que se establezcan en el referido plan, se refiere al punto 1, se revisen las correspondientes
autorizaciones ambientales integradas y unificadas de las industrias susceptibles de emitir dichas micropartículas a la atmósfera. Punto. Esta es la moción de Mesa de la Ría. Aquí se está diciendo una cantidad de, lo tengo que decir, una cantidad de tonterías que me llama la atención. Y, por supuesto, que no lo merece, porque este señor no lo merece, pero sí que le voy a contestar al señor Figueroa. Precisamente está usted allí y estoy yo aquí. Precisamente porque, según usted, yo no me entero de nada. Quizás el que no se entera de nada es usted. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señora Martín. Señora Centeno. Sí, bueno. Señor Gavilán, a mí sí me parece que con esta moción usted lo que está haciendo es tergiversar la realidad de Huelva. La realidad de Huelva ahora mismo. Está exagerando, está alarmando y está manipulando a los ciudadanos y además otra cosa también está haciendo, desalentando a los inversores, que aquí falta nos hacen bastante los inversores. Y una prueba de que usted está tergiversa muchas cosas es que incluso ha dicho usted que yo estoy aquí respaldando, como portavoz del Grupo Popular, en esta moción, respaldando la gestión de la Junta de Andalucía. Yo no estoy respaldando, yo le estoy informando que sé que se está realizando un plan de calidad del aire y es que es su trabajo. Vamos, no entiendo yo dónde ve usted ahí el respaldo a la gestión de la Junta de Andalucía. Con respecto al tema del trabajo ingente y de la traducción, yo, gracias a Dios, bueno, pues he podido leer el artículo o leerlo en inglés, pero es que eso no es lo importante en este artículo, señora Madrón. Lo importante en este artículo es poder entender bien los conocimientos técnicos que reflejan el artículo. El inglés aquí es lo de menos, permítame que le diga. Por lo tanto, y bueno, señora Martín, bueno, nada, gracias. Gracias, señora Centeno. Señora Cumbrera. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver. Si partimos de la base de las pretensiones que contiene la moción de la Mesa de la Ría, señora Martín, si tengo que decirle que precisamente el señor Gavilán sabe, porque es licenciado en Derecho, de la dificultad que tiene a aprobar un plan de calidad del aire que tiene que aprobarse en función de directivas europeas, porque, como él muy bien dice, el aire en Europa, el aire en Alemania, tiene que ser el mismo que tiene que ser en Huelva. El mismo, para todos vale. Y se parten de directivas europeas que tienen implantación en España. Él sabe perfectamente que si nosotros queremos hacer un plan de calidad del aire o revisar autorizaciones integradas ya dadas, que generaría, y también lo sabe, una afectación al principio y retroactividad de normas desfavorables, señor Gavilán, no podría realizarse. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la revisión se hace cada vez que se elabora un plan de calidad del aire adoptando medidas correctoras. Y precisamente aquí todos, que hemos hablado con el señor Jesús de la Rosa, dice que el plan que se viene ejecutando hace 18 años, y me atrevo a decirlo porque él está aquí presente, está dentro de un plan estratégico de calidad del aire que está cumpliendo su función y que efectivamente se acoge a la normativa europea, que usted sabe positivamente que es la que hay que cambiar para si queremos legislar el tema de las micropartículas y relacionarlas directamente con la salud. Lo está diciendo usted. Usted, o en la Participa, Izquierda Unida, queréis un modelo productivo distinto al que está vigente, y no dudáis en establecer conclusiones de donde vengan para garantizar ese cambio de modelo productivo, se afecte o no se afecte a la salud, nos basemos o no nos basemos en condicionantes científicos, establezcamos conclusiones o no establezcamos conclusiones respecto a los mismos. Aquí da igual, aquí lo que se quieren es cerrar las industrias porque afectan gravemente a la salud, y eso no lo dice este informe, y usted lo sabe. Siempre me gusta debatir con usted, es verdad que soy igualmente vehemente que usted, pero quiero hacerlo de forma sosegada de verdad y poner en boca y esa posibilidad de asombro, ese asombro que usted manifiesta. No tengo más remedio de verdad que asombrarme yo. Usted saca conclusiones donde no las hay. Usted alerta injustificadamente, insisto, porque es la razón
de su existencia, podrá ser legítima, pero cuando se trata de manipular y engañar al que nos está viendo, deja de ser legítima, señor Gavilán. Aquí, por supuesto que trabajamos por la calidad de vida del onubense, por supuesto que trabajamos por su salud. Cuando usted y yo hemos hablado y le he dicho que Huelva va a ser quizás hasta pionera en un plan municipal de calidad del aire, porque normalmente, dadas las escasas competencias que tienen los ayuntamientos en esta materia, ni siquiera a nivel nacional se contemplan muchos, lo sabe, y sabe que estamos trabajando ya en ese plan de calidad del aire, acudiendo a jornadas de la Consejería en Sevilla. Y todas las medidas correctoras que se deben de aplicar en Huelva Capital para minimizar la contaminación que genere coches, estufas, hasta veladores, que también me han comentado que pueden generarse, e industria, se van a tener en cuenta para garantizar la vida de los ciudadanos. No le quepa duda. Señora Cumbrera, tiene que ir terminando. Termino, señor alcalde, mientras que esté este alcalde aquí y esta concejala como responsable del área de medio ambiente. Y en modo alguno, pues, le voy a permitir a usted que en base a consideraciones manipuladas y tergiversadas de un informe científico al que usted aduce, y que, por supuesto, nosotros no vamos a cuestionar en modo alguno porque no tenemos ni siquiera capacidad para ello y porque nos merece toda la más consideración y mejor consideración, los integrantes del mismo, no le voy a consentir que pongan palabras de este equipo de gobierno que aquí no se han dicho. Aquí garantizamos la vida de la ciudadanía, la salud de la ciudadanía, con un modelo productivo en base a medidas correctoras que serán de aplicación cuando la legislación y porque la legislación lo permite. Gracias. Gracias, señora Cumbrera. Señor Gavilán, ¿tiene la palabra? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, para terminar, contestarle al señor Gallardo, que hacía referencia al principio de precaución y trataba de frivolizar con ello, como de que vayamos a prohibir el tráfico. Es que precisamente el principio de precaución habla de que hay que cesar, prohibir o limitar, y aquí lo que planteamos es de limitar, al igual que se hace cuando el problema del tráfico llega a afectar ya también a la salud. Se limita, hay ciudades que limitan la circulación en el centro, hay ciudades que limitan incluso por matrícula las pares y las impares. Son medidas en aplicación de ese principio de precaución, porque estas ciudades tienen claro que, sobre todo, los intereses priman de la salud de las personas. Nos dice la señora Cumbreras que no se puede limitar, que no se puede ir más allá, y le he citado lo que dice la Ley 34/2007, artículo 5.2, que se puede establecer límites superiores a los que existan para el resto del Estado. Las comunidades autónomas tienen competencia para establecer límites superiores a lo que diga el Estado y, por supuesto, lo que diga la directiva europea, porque siempre, usted lo sabe, en este caso prima el interés de la salud y el interés de la vida, y se puede ir más allá en medidas más proteccionistas. Y además, ya digo, si es que ya lo hizo la Comunidad Canaria, lo puso en marcha y se revisó de oficio la autorización ambiental integrada que tenía esta industria, que era de Cepsa, y dice usted que no se puede, si es que ya lo ha hecho la Comunidad Autónoma Canaria. Elaboró un plan de calidad del aire, revisó de oficio la autorización ambiental integrada, y hasta que esa industria no se adapte a esos parámetros, pues no podrá funcionar. Y es lo que estamos pidiendo. Aquí, al fin y al cabo, podemos vestirlo como lo queramos vestir, podemos recurrir a la demagogia, podemos hacer lo que queramos, pero aquí, como bien decía la compañera, en este caso María Martín, se va a votar en un momento, se va a votar en breve una propuesta de Mesa de la Ría de limitar las emisiones de micropartículas a la atmósfera, y unos votarán que sí y otros votarán que no, pero que la ciudadanía lo tenga muy claro. Lo que se va a votar es si limitamos las emisiones de unas partículas que son perjudiciales para la salud a la atmósfera. Mesa de la Ría va a votar que no, va a votar que sí. Partido Socialista parece ser que va a votar que no hacia esas limitaciones, igual que va a hacer Partido Popular, y van a hacer los concejales adscritos al Partido Socialista. Por lo demás, repito, la postura de Mesa de la Ría es muy clara. Tiene que primar sobre todo la salud, tiene que primar sobre todo la protección de la vida, y nuestra propuesta es que se limiten las emisiones de esas partículas contaminantes y perjudiciales para la salud. Ahora que cada cual se retrate, y espero que la ciudadanía esté muy atenta a qué es lo que vota cada uno. Nada más, muchísimas gracias.
Gracias, señor Gavilán. Señor Jiménez. Sí. Bueno, yo he pretendido ser muy positivo en la moción. Al principio lo digo, ¿no? El apoyo a este estudio viene dado de las declaraciones que hizo en su día la Delegación de Medio Ambiente tratando de desacreditar el mismo. Yo vuelvo a insistir, no sé si es necesario que vuelva a leer quiénes han hecho este estudio y quiénes han participado en el mismo. Yo quiero recordar que cuando se constituyó el Comité de Expertos para la búsqueda de solución a las balsas de fosfoyeso, yo propuse precisamente de coordinador de ese Comité de Expertos a Xavi Querol, que es un investigador con muchísimo prestigio del CSIC, ¿verdad?, que participa en este estudio, igual que propuse que Jesús de la Rosa formase parte también de este comité. Lo digo porque, hombre, a ver si va a ser que lo que digan estos investigadores y científicos lo ponemos en duda y lo que diga el comité de expertos, ¿verdad?, lo vamos a aceptar todos unánimemente, que fue lo que dijimos. Dijimos, depositemos en los expertos y en los investigadores la búsqueda de una solución al problema de las balsas, que todos nos vinculemos y respaldemos. Bueno, pues yo, con el punto primero que parece que genera tanta polémica, lo único que pretendo es poner en positivo el apoyo a un estudio de investigadores que son independientes, que forman parte de lo que es la estructura del CSIC, un equipo de trabajo de un alto prestigio, y no ponerlo en negativo, porque yo podría haber puesto que este Pleno rechazara las declaraciones que hizo la Delegación de Medio Ambiente en relación a ese informe. Y como no quería ponerlo en negativo, lo he puesto en positivo. Por esa razón yo voy a mantener ese punto, porque entiendo que no altera el fondo de lo que es mi moción, con mis argumentos. Y mi moción es que la señora Esther Cumbrera no debe seguir dilatando en el tiempo la constitución del Foro de Salud Pública que aprobamos hace ya un año en una moción por unanimidad en este Pleno. Y, por lo tanto, lo que dice el punto 4 es que haga su trabajo, convoque a los grupos municipales y se constituya el Foro de Salud Pública. Lo que dice el punto 3 es que la Junta de Andalucía cumpla con las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Y el punto 2, que la Junta de Andalucía y el Gobierno central cumplan lo que no se ha llevado a cabo todavía de esas recomendaciones. Creo que la moción va en positivo y en ese sentido he pretendido explicarla y exponerla. Nada más y muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, señor Jiménez. Vamos, por lo tanto, a pasar a la votación de este. Sí, señor Jiménez. Una cuestión. Yo había pedido anteriormente que, si parecía bien, Jesús de la Rosa, que nos acompaña en el debate de esta moción, pudiera intervenir, al menos para aclarar algo que se ha puesto aquí en duda, y es si esto es un informe de un investigador o es un informe del CSIC, es un estudio del CSIC. A mí me gustaría escuchar a Jesús de la Rosa y le pediría que interviniera si no le parece mal al alcalde. Vamos a ver, no es el lugar, el pleno, señor Jiménez. Digo que no es el lugar, el pleno, para pormenorizar determinadas cuestiones que tienen más que ver con una autoría que está ahí sobre el tema, como ha expresado perfectamente, o sobre abundar en consideraciones científicas. Aquí se ha debatido el punto. Otra cosa es que una expresión, aquí sea todo, no hay instancia de los grupos, todo aquel ciudadano que ha venido y ha solicitado dirigirse al Pleno simplemente porque quería expresar algo brevemente y genérico, pero no es ni para cuestiones prolijas ni para ver de quién es la autoría, porque yo desde la intervención lo he seguido y a mí, por lo menos, de lo que me ha quedado claro, igual estoy equivocado, que no es un trabajo científico del CSIC, que es un trabajo científico coral de un montón de investigadores de prestigio que lo han publicado en una revista científica. A mí eso me ha quedado clarísimo, desde luego. Entonces, más allá de que cualquier asistente al Pleno quiera dirigirse al mismo por un posicionamiento más bien envolvente que con las consideraciones, por eso lo digo. Lo que sí, antes de proceder a la votación, señor Jiménez, se ha planteado, si no estoy equivocado, expresamente la posibilidad de la votación por separado. Votamos en su conjunto la propuesta, correcto. Bien, vamos a pasar la votación
En este caso lo vamos a hacer no de menor a mayor, sino por el orden que viene establecido en el Pleno. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasar a votar el punto número 13, que es la propuesta de Izquierda Unida. ¿De acuerdo? ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Vamos a ver, se aprueba la propuesta que ha contado con el voto a favor de Izquierda Unida, del Grupo Socialista, del proponente, el proponente Izquierda Unida, de Mesa de la Ría, de Participa Huelva. Ha contado con la abstención del Grupo Popular, a favor también Ciudadanos, y ha contado con la abstención del Grupo Popular, del concejal no adscrito señor Gallardo, y con el voto en contra del concejal no adscrito señor Figueroa. Pasamos a continuación a votar el punto 17, que es la propuesta que formula Mesa de la Ría. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? En este caso se rechaza la propuesta, que ha contado con el voto a favor del proponente, Mesa de la Ría, de Izquierda Unida, de Ciudadanos y de Participa Huelva, y ha contado con el